Bien, señores, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Salas y esta es un video en el cual vamos a ver rápidamente cómo utilizar el WAMP para que puedan aplicar sus sentencias SQL y probar cómo funciona. El WAMP lo descargan gratuitamente de internet, lo instalan en su computadora, pueden tener un icono como un acceso directo, pero también el WAMP lo van a tener acá en la barra de herramientas de su Windows. En la parte inferior va a aparecer un icono que cuando está en color rojo indica que no está activo y cuando está en color verde significa que está activado. Para activarlo le tienen que dar Start All Services, para detenerlo Stop All Services, o Put Online también para activarlo. Esto va a hacer que se conecte. ¿Qué cosa es el WAMP Server? WAMP viene de Windows, A de Apache, M de MySQL y P de PHP, ¿no? Es básicamente un servidor, simula un servidor que está conectado a la web, permite simular el funcionamiento de páginas web, bases de datos, ¿no? Servicios web, que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer en el curso. Claro que al final vamos a utilizar un servidor real, un web hosting real, ¿no? Que va a ser prácticamente lo mismo que vamos a haber hecho en WAMP, simplemente migrar nuestros programas de WAMP al hosting web que usaremos, que va a ser el web host. Bien, para poder trabajar la parte de base de datos con lenguaje SQL, tenemos que entrar acá a esta opción PHP Esto nos va a abrir un navegador. En mi caso, el navegador es Mozilla Firefox, pero ustedes al momento de la instalación pueden elegir el Chrome o el Internet Explorer. Una vez que se abre el navegador, aparece esta ventana principal, que es donde ustedes van a poder ejecutar y ver la información que están ingresando. En este lado izquierdo aparece el listado de bases de datos, que son las que necesitamos para poder trabajar con nuestras tablas, ¿no? Una base de datos lo que hace es almacena tablas. Tenemos que tener una base de datos por un modelo de negocio normalmente. Si, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto, como lo vamos a hacer en este curso, vamos a hacer en realidad dos proyectos, uno en el cual van a generar encuestas de los comensales del restaurante Cata, pues vamos a tener que crear una base de datos solamente para la información de los comensales. En la sección de San Miguel vamos a hacer un proyecto para psicología deportiva, donde vamos a obtener información de los datos de los deportistas y el rendimiento que ellos tuvieron ante un equipo que les mide la velocidad de reacción. Y esa información se tiene que grabar día a día. Entonces, esa base de datos tendría que ser solamente para almacenar ese tipo de información. Bien, para crear una base de datos nueva, tenemos que entrar acá a la pestaña SQL que nos va a permitir introducir código SQL. ¿Cómo se crea una base de datos? Por ejemplo, vamos a hacer algo muy simple. Voy a trabajar una base de datos de alumnos del UPC, donde voy a tener información de alumnos. ¿Cómo va a ser esta base de datos? Simplemente el nombre alumnos. Entonces voy a poner la palabra create, database, y le voy a poner el nombre de mi base de datos alumnos. O si quieren alumnos UPC, para que sea más específica. Una vez que le doy Create Database Alumnos UPC, presiono este botón Go que va a ejecutar la sentencia y si obtengo un check verde, como aparece aquí, ¿no? Que me dice tu query ha sido ejecutado, automáticamente acá aparece Alumnos UPC en el lado izquierdo, lo pueden ver. Le doy clic ahí y pues va a volver a cargar la página, voy a volver a entrar a la opción SQL y ahora vamos a crear la tabla con información, o sea, con la información que yo quiero almacenar. Vamos a verlo, acá lo tengo en Excel. Vamos a crear una tabla que se va a llamar alumno UPC, ¿no? Igual que la base de datos, o simplemente le ponemos el nombre para no confundirlos, alumno, y va a mantener estos campos: código, que es el código del alumno; nombre, nombre del alumno; apellido paterno, apellido P, el apellido paterno; el apellido M, apellido materno; su fecha de nacimiento; la carrera y el ponderado acumulado. Entonces el código se le conoce como un campo. Este es un campo. Este es el otro, bueno, digamos que este es el campo uno, campo 2, campo 3, ¿no? El campo 4, campo 5, el campo 6 y el campo 7. Esta tabla tiene 7 campos. Cada uno de la información que yo voy a ir metiendo se va a almacenar en registro, o sea, cada fila es un registro.
Es un registro de información. La tabla almacena registros. Entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a ir introduciendo registros. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el código de un alumno? U2017 10 25 8. 10 25 8. Ok. Su nombre, no sé, Juan. Apellido Vargas. Y su apellido materno que sea Hernández. Su fecha de nacimiento que sea por ejemplo, el 16 de marzo del 1999 y que su carrera sea ingeniería electrónica y que además su ponderado acumulado sea, no sé, 14.35. ¿No? Puedo tener otro código acá, U2016 20879, que sea Milagros Fernández Suárez y que haya nacido, no sé, el 16 perdón, ya no de marzo, tampoco 16, un 18 de julio del año 2000. Okay. Y que estudie, no sé, ingeniería industrial. Su ponderado acumulado será, no sé, 15.65. Bien, esos son todos registros. Y esto es lo que vamos a hacer en SQL. Vamos a ir metiendo esta información. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para crear una tabla? Que los registros no son iguales, tienen ciertas características. Por ejemplo, el código, podemos darnos cuenta que se compone de letras y números. Por lo tanto, tiene que ser de un tipo de dato para almacenar letras y números, que en este caso correspondería al varchar. El código de un alumno del UPC, si lo ven acá, se compone de 9 números más una U. Entonces, digamos que tiene 10 elementos, ¿no? El nombre, como puede ser compuesto, también va a ser un varchar, que es un tipo de variable que almacena caracteres. Podemos poner un tamaño máximo, no sé, de 30 elementos, 30 letras, ¿no? Varchar se diferencia del char, que también es un tipo en SQL, en lo siguiente. Por ejemplo, si yo declaro un varchar de 30 e ingreso un nombre que se llama Juan, entonces, si yo lo declaro de tipo varchar, la variable va a valer 4, porque Juan tiene 4 letras. Entonces se va a guardar en un registro de 4 elementos, de 4 bytes. Pero si yo lo declaro char de 30, no importa el tamaño del nombre, Juan se va a guardar en 30 bytes, porque está declarado de un tamaño fijo. Esa es la diferencia, por eso es preferible usar el varchar sobre el char. El apellido paterno también que sea de 30, el materno de 30, la fecha que es un tipo que se llama date, ¿no? Le ponemos date. La carrera va a ser un varchar también que sea de 30 y el ponderado acumulado, este tiene punto decimal. Entonces, en ese caso, el ponderado, fíjense, cuenta con dos dígitos decimales y cuenta con dos dígitos enteros que van del 0 al 20, porque no podemos sacar más de 20 ni menos de 0 en un ponderado. Entonces, lo puedo declarar de tipo double, que va a tener cuatro cifras. De las cuatro cifras, dos van a ser decimales, 4,2. ¿Okay? ¿Qué más puedo definir acá? Puedo definir una llave primaria. ¿Por qué una llave primaria? Porque normalmente una tabla debe tener un campo que sea único para poder identificar rápidamente ese registro. Y al mismo tiempo, ese campo único lo podemos enlazar luego a otra tabla para hacer referencia, no sé, al historial de notas de ese alumno y poder identificarlo tanto con sus nombres, su apellido, su fecha de nacimiento y su historial de notas. ¿No? Como vamos a ver en el curso, vamos a hacer enlazamiento de tablas. Entonces la llave primaria se debe aplicar siempre a un campo cuyos valores sean diferentes. No podríamos aplicar una llave primaria a ninguno de estos valores porque esos valores se pueden repetir en otros alumnos. Pueden haber alumnos con el mismo nombre, con los mismos apellidos, con la misma fecha de nacimiento, la misma carrera y el mismo promedio ponderado. Pero el código no. El código de alumno es único. Cada alumno se caracteriza por su código de alumno. Entonces, este puede ser nuestra llave primaria. Bien, habiendo hecho esto, ¿okay? Vamos ahora a crear esta tabla en SQL.